Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al podcast después de este empate a 1 entre el Rayo Vallecano y el Fútbol Club Barcelona en un partido que han pasado muchísimas cosas y que nos deja muchísimas conclusiones y análisis a hacer, que vamos a hacer evidentemente a continuación, en una semana de mucho ruido y antes de un parón de 2 semanas por los partidos de selección clasificatorios para el Mundial y bueno, hoy podría hacer una lectura alarmista, no es mucho mi estilo, aunque ya sabéis que me gusta hablar claro, me puedo equivocar más o menos, pero os digo siempre lo que pienso. Yo creo que esto de hoy va a venir bien. Va a venir bien. Es un toque de atención muy importante. El Barça ha hecho un partido malo. El Barça no se ha metido en el partido en ningún momento. El Barça no ha generado como siempre lo hace. La presión alta que el otro día advertíamos, ¿no?, que era tan importante, ha brillado por su ausencia. Por dentro ha costado mucho que conecten. Y después un detalle que para mí es clave. Es que, bueno, todos los duelos se perdían ante los jugadores del Rayo y esto para mí detecta algo. Ya cuando estaba viendo el partido lo estábamos comentando en el grupo de Telegram, ya sabéis, Barça con Joan Prats, si os queréis adherir ahí, comentar con otros culés la actualidad del Barça, pero yo ya lo estaba viendo, estaba pensando, es que aquí hay algo que no funciona y no tiene nada que ver con una cuestión de que esta gente se haya olvidado de jugar al fútbol, si es que hoy no quieren ir. Parece que hay algo de sobradismo, hay algo de actitud. Pero bueno, me he quedado tranquilo cuando he escuchado a Lamine Yamal en DAZN después del partido y que claramente ha dicho, ¿no?, que como igual que en los últimos 2 partidos, hoy también nos ha faltado intensidad. Mejoraremos y aprenderemos de ello. Cuando tu estrella te dice claramente que ha faltado intensidad, pues ya está. O sea, ya lo dicen ellos. Nosotros ya no hace falta que analicemos nada porque se lo dicen ellos. Es una buena señal que la estrella del equipo lo diga, aunque es muy joven, exigente, cabeza privilegiada para esto. Pero bueno, el problema es claro, ¿no? Ahora analizaremos los detalles, analizaremos jugadores, el 11, todo, pero creo que es una evidencia de que este equipo, que no tiene excusa de mundial de clubes ni cansancio, porque es de los equipos que más ha podido descansar y hacer una pretemporada amplia y realmente físicamente pues están como deben de estar a estas alturas de temporada. El equipo no está, yo creo, igual de metido que el año pasado. Y insisto, yo creo que esto de hoy le va a venir bien. Ante el Levante lo justificamos con el rock and roll, que es la remontada, tal, no sé qué, yo el primero. Pero cuando ya el día del Mallorca se vio algo, el día del Levante se confirma, pero ganas ahí con ese gol al final. Y hoy realmente el Rayo Vallecano, que es mejor equipo que el Mallorca y el Levante, claramente, y en su casa además aprovecha mucho, muy bien sus armas, incluido el lamentable estado del terreno de juego, que para mí no, es inexplicable que se juegue un partido de fútbol de la élite en un terreno de juego como ese, y que su presidente lo justifica diciendo que en la época de Maradona se jugaba en ese terreno de juego. Ya claro, es que de eso se trata, de no irnos a 30 y pico años atrás, ¿no? Se trata de eso precisamente para justificar el jugar ahí, pero bueno, eso ya forma parte de la liga esta tan lamentable que tenemos en todos los sentidos y que bueno, para su presidente todo es fantástico, se dedica a defenderse en Twitter, ¿no? O en X, ahora se llama X. Bueno, ya hace tiempo que se llama X. Dentro de mi cabeza se llama Twitter. Aún soy lento de reflejos en ese sentido, pero que bueno, se dedica a tuitear todo el día, a estar ahí peleándose con todo el mundo. Todo parece fantástico y la liga no se deja de devaluar. El tema del fair play es un desastre absoluto, no funciona. Los equipos están perdiendo competitividad. Los jugadores buenos españoles se van fuera cada vez más. No sé, suerte de las canteras, que por ahí están salvando, ¿no? El buen trabajo que se hace de canteras, están salvando un poco el producto, ¿no? Pero bueno, esto seguramente es para otro día, aunque ahora volveremos a hablar del tema porque el tema del VAR ha sido decisivo. Pero centrándonos en el Barça, yo creo que el partido de hoy tiene un nombre que es el de Joan García, ¿no? Que ha hecho un partido impresionante, se ha coronado definitivamente y ha justificado el fichaje, ¿no? Yo vamos, hacía tiempo, mucho tiempo, que un portero en el Barça, os diría desde la época Ter Stegen élite, quizá hace 7, 8 años, ¿no? Que el Barça no tenía un portero que le salvaba un punto, ¿no? Es muy difícil hoy en día, en el fútbol de hoy en día, que un portero, ¿no? Hay muy pocos porteros en el mundo, con esa capacidad, si os paráis a pensar, que son decisivos y dan puntos. Entenderme, O sea, al final
Está Courtois, está Joan García. El año pasado fue Donnarumma un poco también en algunas actuaciones. Yo diría que en Italia no hay nadie a este nivel. En Inglaterra... Yo tengo un nombre en la cabeza, pero como no está en la élite de los super equipos no lo voy a decir para no confundiros. Pero me parece que el día que dé un salto a la élite sí que será un portero que estará a este nivel. Y Joan García hoy, vamos, es que ha sido impresionante lo que ha hecho. O sea, las paradas, la manera de ir al uno contra uno, cómo utiliza su cuerpo, cómo se hace grande, cómo saca pies, ¿no? Como si fuera un portero de balonmano. Y después, en la distribución, ¿no? Que bien se ha adaptado a lo que le pide Flick. Demuestra ser un portero que seguramente pues no se había visto expuesto a este tipo de juego nunca en su carrera deportiva y cómo se adapta, ¿no? De esta forma impresionante. Bueno, la verdad es que he sido el hombre que ha salvado este punto, ¿no? Porque el Barça ha hecho un partido muy malo, muy roto entre líneas y con, para mí, graves problemas tácticos. O sea, no solamente es una cuestión de actitud, como ha señalado Lamine, que sí, que ahora ahondaremos un poco más en ello y lo analizamos, porque es evidente que hay algunos jugadores que se creen que van un poquito... No sé, no quiero decir tampoco, no quiero faltar al respeto, pero entenderme. O sea, me da la sensación que hay futbolistas que con lo bien que lo hicieron el año pasado van con esa inercia, ¿no? Entonces ya estamos ahí otra vez. Y este sistema de Flick, o vas con una actitud al 300% o este equipo se rompe, pero vamos, jugando al 90% el equipo se rompe, porque este sistema táctico no da margen, O sea, se ven las carencias muy rápido. Es que si el equipo no corre, si los jugadores no se ordenan, no tienen la actitud y la atención, sobre todo, ¿no? Porque una cosa es correr, pero correr sin sentido. No tienen la atención, ¿no? En los pequeños detalles y en el fútbol de hoy en día, donde todo se iguala muy rápido, se te van a ver las carencias rápido, ¿no? Y se van a ver los defectos. Y eso va por jugadores como Koundé, que lleva una empanada encima importante, por ejemplo. Yo entiendo por qué Flick no lo estaba poniendo de titular. Va para Balde, que hoy no ha estado afortunado, pero va también para Flick, que hoy ha tardado muchísimo en corregir los errores tácticos del equipo. De hecho, el gol del Rayo Vallecano, el gol de Pérez, es un gol donde Pérez se ha encontrado, Fran Pérez, el delantero, me refiero, el autor del gol en 59. Ha rematado solo, pero es que eso ha sucedido 3 veces en el córner. Ha entrado desde el banquillo, la marca nadie la... No sé, no se ha distribuido. Ha sido un desajuste tremendo. Pasa una vez en un córner, no lo ven, no remata, está solo. Pasa el segundo córner y remata y es gol. Y pasa después del gol, vuelve a pasar en un tercer córner que podría haber vuelto a significar otro remate solo, ¿no? A la espalda del portero prácticamente. Porque Joan García ahí estaba vendido. Es tremendo, O sea, y el cuerpo técnico hoy no reaccionaba. Estaba completamente superado y completamente empanado. Ya sabéis que hoy ha salido el Barça con Joan García en portería, Koundé, Eric García, Christensen, Balde en defensa, por lo tanto Eric García se iba al eje, dejaba el lateral, Koundé volvía a esa posición de lateral derecho que también lo hizo el año pasado, Araujo y Cubarsí suplentes, sorprendente para mí, especialmente lo de Cubarsí. De Jong, Pedri, doble pivote, llamémoslo así, ya como siempre, Dani Olmo media punta, Lamine Yamal a la derecha, Rafinha izquierda y Ferran se mantenía como delantero centro arriba. Y después del cuerpo técnico le ha costado mucho reaccionar a algo que el Rayo Vallecano ha hecho de salida, ¿no? Íñigo Pérez, que es un muy buen entrenador con mucho futuro y que es evidente que los rivales cada vez tienen más estudiado al Barça, es lógico. Ahí el cuerpo técnico tiene que reaccionar y seguramente si el Barça tuviera la actitud y la atención adecuada, obviamente hoy se hubiera ganado el Rayo, porque sabemos del potencial de este equipo, sabemos cómo juega y cómo de bien hace las cosas cuando tocan, ¿no? Pero, por ejemplo, ellos han intentado buscar la espalda de Balde, que sabemos que es una banda donde el lateral izquierdo tiene mucho recorrido en el Barça, porque Rafinha se va por dentro, casi como un hombre libre, porque últimamente Rafinha sí va mucho por dentro, pero es que lo de ahora es descarado, Es que a veces está hasta en la derecha al lado de Lamine. Sí, no sé si incluso he tenido cierta sensación táctica de que, claro, en ese cuadrado que se formaba, o que se forma siempre, ¿no? Con De Jong, Pedri, Dani Olmo y Rafinha, él estaba un poco por dentro, dejaba toda la posición de toda la banda izquierda a Balde,
Pero es que Rafinha ahora está muy libre, ¿eh? Muy libre, incluso me da la sensación, insisto, que desordena el equipo en las combinaciones por dentro entre líneas. Pero bueno, es una sensación, ¿eh? Ya veremos si se acaba confirmando en los próximos partidos. Pero lo que decía de Balde es que han estado buscando su espalda todo el rato. Balde necesitaba ayudas, es evidente. Nadie le estaba ayudando. Nadie. De frutos estaba haciendo con Balde lo que le daba la gana. Y sí, también cuando caía ahí, ¿no? O Díaz el media punta también, o sea, y nadie le ha ayudado. Y Flick, la respuesta ha sido sustituirlo en el 78 por Gerard Martín, que en eso es un poco más pulcro, guarda un poco más la espalda, sube menos, y esa ha sido la reacción. O sea, a mí la verdad es que hoy Flick no me ha gustado nada. El cuerpo técnico no me ha gustado nada. Es verdad que el Rayo Vallecano es un equipo difícil, es un equipo europeo, recordemos, que de hecho tiene muchos problemas para jugar la Conference por el tema del estadio, porque la UEFA no le valida. Que juega en este patatal que es una vergüenza, que estamos de acuerdo con ello, estamos de acuerdo que perjudica a un equipo como el Barça, que juega un fútbol muy virtuoso, muy técnico, que ellos explotan muy bien sus armas, que es un campo pequeño, incómodo, siempre ha sido así. Pero también es verdad que en otras épocas el Barça venía a este estadio y ganaba 0-5 y se iba para casa de adiós. Entonces, el tema de hoy es problema del Barça. Lo digo porque he escuchado ya por ahí, no, hostia, el Rayo, tal, no. El Rayo puede estar contento de cómo ha explotado sus armas hoy, con una plantilla humilde, ¿no? Cómo compite y el trabajo que está haciendo los últimos años, aunque tienen un pitostio ahí con Presa, ¿no? Con el presidente que vamos, hoy casi pongo el partido en mute porque el del megáfono estaba insoportable. Yo creo que ha estado 30 minutos, ¿no? Yo no sé, media hora casi, hablando todo el rato con el tema de la reivindicación, que no digo que no se reivindique todo el mundo, es un derecho, solo faltaría en esta vida y en este mundo y en esta época que nos ha tocado vivir, que la gente se reivindique y proteste por lo que crea justo, pero, hostia, la verdad es que era insoportable ver el partido, cómo se metía por el micrófono de ambiente, ¿no? El hombre ese del micrófono. Pero bueno, más allá de esto, que el Barça no ha estado bien. O sea, no ha estado bien, el cuerpo técnico no ha estado bien y yo creo que es un toque de atención que quiero pensar que va a ser y que llega en el momento perfecto para que el Barça reaccione a lo largo de la temporada y mejore. Y mejore en esa actitud y mejore mucho y que, bueno, que el equipo vuelva a transmitir las sensaciones que esperamos para un año que es, para mí, muy importante del Barça, después de lo visto el año pasado y que tiene una plantilla súper compensada, súper potente, que ha perdido una figura como Íñigo Martínez, que es verdad que era una figura clave en defensa, que por ahí en defensa el equipo está sufriendo, pero también es verdad que hoy ha habido muchos lanzamientos del fuera de juego que lo han hecho bien la línea, y no estaba ni Cubarsí ni Íñigo, y han lanzado bien la línea. Que una se han comido y que la ha tenido que parar Joan García y que podría haber sido el 2-1, es verdad, y que Joan García ha estado extraordinario, pero también es cierto que yo creo que hoy la línea defensiva no la podemos culpar absolutamente de todos los males del partido del Barça, que la buena noticia es que salva un punto. O sea, este partido en otros momentos se pierde seguro, ¿eh? O sea, con esta actitud, con este desorden, con el campo como estaba, con Flick empanado, con todos mis respetos, ya me entendéis, a nivel que le debemos mucho a este hombre, no lo vamos a criticar porque tenga un mal día desde el banquillo, pero es un partido que en otra época se pierde 3-1, 3-0, lo que sea, 2-0 y te vas para casa con una cara que... Pero es verdad que hoy salvas un punto. Y bueno, pues en parte es porque tienes un gran portero y has fichado un gran portero que confirma algo que, bueno, yo por ejemplo, yo no lo veía, ¿no? Que el equipo tenía que hacer una inversión de este calado a este nivel, poniendo en riesgo, ¿no? O poniendo tanta presión sobre Ter Stegen. Se podrían haber hecho las cosas de otra manera con Ter Stegen. Creo que es complementario, ¿no? Pero no tenía tan claro, ¿no? Que Joan García iba a entrar en el Barça de esta forma, ¿no? Tan buena, tan positiva, conectando, mejorando incluso como portero respecto a lo que habíamos visto en el Español a nivel de entendimiento táctico, ¿no? Entonces a mí me gusta que me sorprendan. El club ha hecho un gran trabajo ahí. Los técnicos, que saben mejor que nadie, ¿no? Y saben más que nosotros, evidentemente, pues, oye, han acertado y lo celebramos. Pero bueno, que es un muy mal partido del Barça. Hay que decirlo las cosas como son. Claro, podríamos hablar de cosas y aspectos tácticos, pero es que el equipo ha jugado mal. O sea, es que el equipo no ha conectado entre líneas, como decía. El equipo ha sacado el balón desde atrás de forma precipitada. En la primera media hora creo que quizá el Barça ha jugado mejor.
en la primeros 10 minutos de la segunda parte, si queréis también, pero después el equipo estaba desdibujado, estaba falto de ideas, faltaba movilidad con balón. Da la sensación que si Lamine y Pedri no están cómodos o bajan un punto sus prestaciones, el equipo lo paga muy caro, ¿no? Que creo que eso le pasaría a cualquier equipo del mundo, teniendo en cuenta la calidad de los futbolistas de los que hablamos. Aún así, Pedri para mí tampoco es que haya hecho un mal partido, pero por ejemplo, Lamine hoy ha estado todo el rato sufriendo, ha tenido un par de acciones impresionantes. La acción del penalti, que ahora iré, al final es una acción decisiva, de una forma o de otra es decisivo, de una forma o de otra marca un penalti, lo anota, gana y pide responsabilidad, pero Chavarría, que ha estado todo el rato, ¿no?, intentándolo sacar de quicio, todo el rato buscando el límite de las acciones con él, bueno, Chavarría y después también Álvaro García, que estaba ahí por su banda, que también lo ha estado buscando todo el rato a Lamine. Yo creo que a Lamine lo han descentrado un poquito. Me da la sensación que ha caído hoy un poco en la trampa y lo han sacado un poco de su centro desde el que acostumbra a ser decisivo en este tipo de circunstancias. Bueno, también ahí está en el crack. O sea, el árbitro tiene que proteger al crack, ¿no? Pero también es verdad que el crack tiene que ir aprendiendo. Es muy joven, Lamine es muy joven, tiene 18 años. Tiene que ir aprendiendo a no caer en la trampa también de los rivales, ¿no? Y que a veces esto sucede. O sea, el insulto tal, el empujoncito, esto es fútbol. No es el deporte más noble del mundo, precisamente. O sea, esto es así. Y sabemos que es así, entonces, bueno, Lamine tiene que estar por encima de ello y Rafinha he visto que lo estaba intentando proteger mucho de esa disputa dialéctica que estaba teniendo con Chavarría durante todo el partido prácticamente, pero al final sobre todo, y Rafinha hasta que lo han sustituido en el 62, Rafinha muy oscuro hoy, la verdad es que ha conectado muy poco y ha estado poco inspirado, ha dado un pase atrás muy bueno para Ferran, pero que Ferran no se han entendido, vamos a dejarlo ahí, entre los dos, que esa era buena, de ese primer bloque de partido del Barça, ¿no? Donde realmente, pues, bueno, ahí el Barça está jugando un poco mejor. Es que estoy leyendo aquí algún titular mientras estoy grabando el podcast, que veo aquí a Joan Bales en el Sport que dice: a este paso Flick no acaba la temporada. Espero que sea el titular solo. Supongo que se refiere al cabreo que lleva Flick, ¿no? Un poco con la situación del club, que eso tampoco ayuda, ¿no? Y ahí, bueno, ahora me pararé, vamos a ordenarlo. El tema del partido de hoy ya es un partido raro que comienza con el árbitro diciéndole, ¿no?, a los... el Busquets Ferré no me salía el nombre, el árbitro diciéndole a los entrenadores que no hay... No es que no haya VAR, sino que no haya monitor, ¿no? Que entiendo que no va el monitor del VAR, pero la sala VAR sí funciona y tiene comunicación con el árbitro. Mira, volvemos a lo de siempre. Este partido, o sea, si yo el VAR, sabéis que creo que es una buena herramienta mal utilizada. Siempre os digo lo mismo. Creo que bien utilizada y de otra manera podría funcionar mejor. Pero es cierto que la verdad es que los últimos años están siendo muy desastrosos y creo que además aún han hecho ver más las carencias del colectivo arbitral y creo que lo están pasando fatal, porque claro, la gente espera que sean mejores, ¿no?, con la ayuda de las cámaras y que después a veces se reabritan cosas o jugadas que a cámara lenta pueden parecer una cosa y en directo otra, porque el fútbol no todo es verlo a través de la óptica de una cámara. Entonces, bueno, nos hemos complicado un poco la vida. Pero si está el VAR, que es que de eso se trata, y se apuesta por el VAR, y se defiende el VAR, y se hacen los ajustes pertinentes en el VAR, lo que no puede comenzar en un partido es en el VAR. Es que es tan evidente, o sea, es tan lógico, para mí, bajo mi punto de vista, que sabéis que no me gusta ni poner excusas arbitrales en historias, pero es que esto no es excusas arbitrales, es que estamos hablando de la dirección, de la ejecución, de la capacidad de quien manda para poder decidir. Ese partido, si se disputan 9 partidos con VAR y uno sin, hay unos que están condicionados a un tipo de norma y el árbitro tiene una capacidad para poder pitar unas cosas y hay otro árbitro que no. Entonces ese partido no puede empezar. Se tiene que solucionar el problema, bajo mi punto de vista. Y claro, ¿qué ha pasado? Pues que al final el VAR se ha necesitado. Y ha llegado esa jugada de Lamine Yamal con el penalti en el minuto 40
que, claro, los del Rayo dicen no es, y se ve que el árbitro les ha reconocido en la media parte que asumía su error, pero con el tema del VAR, etcétera, que no está muy claro si lo que no iba era el monitor del campo, si es que en ese momento no iba el VAR de nada. Hay quien dice que lo han boicoteado los del Rayo Vallecano, los radicales, no sé llamarles radicales, no que falta el respeto a nadie porque la verdad es que lo desconozco, pero digamos el bloque de aficionados quizá está más en contra del presidente. Hay quien dice eso. Bueno, a mí me da igual el motivo, pero que el partido no puede disputarse así. Entonces, claro, ha habido esa jugada que yo ahora os puedo decir, os lo digo, para mí es un penalti justito. Que lo arrastra un poco con la rodilla, viendo la repetición, pero justito, muy justito. O sea, ¿que lo puede pitar? Sí. En directo da la sensación que es más pitable que después viendo la repetición. Yo la primera sensación que he tenido después de dos regates de mucha calidad de Lamine es que digo, ostras, es penalti. Pero claro, viendo después la repetición, es que es ya confuso, ¿no? Yo creo que si hubiera tenido el VAR, no lo pita. Creo. Me puedo equivocar, lógicamente, no soy futurólogo, pero creo que no lo hubiera pitado. Pero insisto, el foco ya no está ahí. El Rayo se cabrea, pero es que después podría haber hasta ganado el partido si no hubiera sido por Joan García. Entonces, es verdad que este tema del VAR hoy condiciona también todo, el campo lo condiciona todo y al final, pues lo que quieras, pero da igual, el Barça no está bien y lo dice su jugador estrella, que es Lamine Yamal. Y después, yo creo que está el tema del ambiente, ¿no? O sea, esta semana se ha hablado muy poco de este partido. Nadie estaba pendiente de este partido. Yo quiero pensar que los futbolistas son profesionales y que se aíslan de todo el ruido que hay alrededor de este club. Pero Flick ya ha dado muestras este año de estar un poco cabreado o cansado de que si fair play, inscripciones, este jugador, el otro, el de la moto. A ver, para empezar, el tema del mercado es igual para todos. O sea, todos tienen cierta desestabilización. Ahí está Mitchell con el Girona, que está desesperado, el pobre hombre, ¿no? Porque al final esto de empezar competiciones con el mercado abierto, que llevamos así no sé cuánto tiempo, yo creo que es un problema grave en el fútbol actual, porque además se entiende el fútbol, porque por ejemplo la NBA se empieza con el mercado abierto, pero todas las operaciones importantes se han hecho en los primeros 3 días de mercado, cuando se abre el mercado en julio, ¿no? Y esa idea, para no perder el fichaje, en el fútbol funciona todo diferente, es diferente, no es comparable. Y yo creo que tal como funciona el mercado, el día que empiezan las competiciones, la Serie A, la Liga Francesa, la Bundesliga, debería haber un pacto, básicamente, de las 5 grandes ligas europeas. Ya, si no quieres las otras, me parece ya más difícil, pero tampoco condicionan tanto. Pero entre estas 5, de que está cerrado el día que empiezan las competiciones, porque si no, se generan unos ruidos muy importantes y el Barça de por sí ya tiene ruido, porque es un club que es muy difícil de gestionar, muy difícil de entender. Y con dirigentes en los últimos años, o prácticamente podríamos decir que siempre, que no tienen demasiado sentido a veces de la responsabilidad respecto a su cargo, ¿no? Aquello de decir gobernar también es a veces decir las cosas incómodas, tomar decisiones impopulares y preservar el bien común, ¿no? Por encima del quedar bien o del propio, ¿no? Incluso a veces. Esto en el Barça hace muchas directivas que no lo vemos. Muchas. Y es agotador. Y es verdad que es un club que en esto lo sabemos muy bien los culés, los que somos del Barça de toda la vida, que es muy difícil de entender, de gestionar, a veces agota. Yo llevo ya 20 años en esto y incluso a mí me pasa cuando voy a tertulias ahora, ¿no? Que ya no tengo el programa diario, estoy aquí con vosotros en el podcast y me dedico a otras cosas también. Pues a mí me pasa a veces con las tertulias, ¿no? Digo, ostras, es que realmente es agotador, ¿no? El ruido que hay de cosas que no es fútbol, ¿no? Y que a veces es necesario. Y esta semana ha sido, con el tema Fermín, por ejemplo, ha sido eso. Con el tema del estadio es lo mismo. Se habla muy poco de fútbol. Y yo quiero pensar que los jugadores, como decía antes, se aíslan, que son profesionales, pero con la experiencia que me da los años, creo que no saben aislarse y prácticamente es imposible aislarse. Que eso al final llega y conecta. Si a esto le sumamos, pues que
aquello dicen de la pancha plena, ¿no? Que dicen en catalán, de la barriga llena un poco por lo ganado el año pasado y creerse un poco, pues bueno, cierta sensación. Al final estamos hablando de jugadores jóvenes, pocos llegan a los 30 años, nivel de maduración, pues ahí está el cuerpo técnico, ¿no? Que tiene que apretar las tuercas y sobre todo para que no se duerman, y es importante que no se duerman, pues si hay algo de esto, ¿no? Es cierto que después, pues bueno, ya se ha comentado mucho el tema de que hay ciertos grupitos en el vestuario, que esa piña del año pasado no había, esas peleas entre uno y el otro y tal, que mira lo que cobra aquel, la renovación del otro, bueno, estas cosas que son vicios de ricos, que la mayoría de mortales ni decimos, pero que son idiotas, desde fuera, ¿no? Decimos, pero que sois tontos, si lo tenéis todo en la vida, sois jóvenes y tal, tenéis salud, seguro que tenéis unas familias maravillosas, ¿no? En algunos casos y, oye, pa'lante, o sea, no, dejaros de... Pero bueno, es difícil, ¿no? El ego muchas veces del futbolista tiene unas dimensiones bíblicas, el futbolista es difícil, es muy suyo, son muy suyos y bueno, pues a veces tener esa visión cuesta. Ahí está la función del cuerpo técnico. Y yo tengo la sensación que a Flick se le ha desajustado algo del vestuario. Es una sensación que tengo, que no la habría querido verbalizar en voz alta ni con vosotros ni en ninguna tertulia, pero que hoy, ya viendo cómo se refleja en el terreno de juego y que hay un jugador como Lamine que habla de falta de intensidad de forma clara en 3 partidos, pues ya lo digo claramente. Yo creo que en el vestuario se le ha desajustado alguna cosa, no quiero decir que sea culpa suya, yo creo que es difícil el reto, circunstancias de club, de inscripciones, de también, como digo, ¿no? De alguno que se cree pues que está por encima del bien y del mal, y un poco él mismo, pues también el hastiado. Yo creo que a Flick le cuesta entender que el Barça sea un club que tiene tanto ruido a su alrededor, ¿no? Y se le ve en este inicio de temporada en las ruedas de prensa poco, Es decir, bueno, ahora ya tengo más peso en este club después de lo demostrado el año pasado y me callo menos, ¿no? Entonces yo creo que todas estas cositas, cuando vas a jugar, pues en este inicio de temporada se notan. Por lo tanto, yo creo que este empate, que no es una derrota, es un empate, un momento dado bueno, yo creo que puede venir muy bien para que todo el mundo pues se le pongan las orejas tiesas, encienda las luces de alarma, se pongan a trabajar, pongan la atención en lo que tienen que ponerla, que se cierre el mercado y que a partir de aquí todos tengan las ideas claras. Lo bueno que tiene Flick es que no tiene ningún problema en sentar a los jugadores que no van o que tienen la cabeza en otro sitio o que no tienen la actitud adecuada o bueno, lo que hemos dicho antes, ¿no? Entonces, esto me gusta, porque ahí Flick sí que es verdad. Otros entrenadores, hostia, les cuesta más este tipo de gestiones, ¿no? Ostras, no se atreven, a un jugador con mucho peso en un momento determinado, ¿no? Flick me encanta porque no tiene ningún tipo de problema. Y eso está muy bien. Y eso está muy bien porque creo que eso ayudará. Y eso ayudará bastante a que el equipo pues pueda encontrar su mejor versión, algo que no hemos visto aún en este inicio de temporada, pero que es verdad que esto acaba de empezar. Mejor que esto pase ahora, que no cuando ya estemos en el bloque importante y que evidentemente pues poco a poco se van ajustando cositas. Hoy estaba escuchando una tertulia en Madrid que mira, últimamente siempre hablo del Atlético de Madrid, ¿no? Pero que claro, 2 puntos en 3 partidos, la situación es horrible para el Atlético de Madrid. Y yo lo escuchaba tertuliano, estaba escuchando creo una tertulia de la cadena SER de ayer a la noche en podcast y esta mañana, y estaba pensando, pero es que el Atlético de Madrid ha cambiado mucho, entonces hay que darle tiempo. Bueno, pues tiempo, calma. Lo que pasa es que el Barça ya es un equipo rodado, entonces el foco está en esa falta de intensidad que no está bien, ¿no? Que no está bien. Entonces hay que bajar la tensión a nivel de club, hay que poner la atención donde toca, los jugadores se tienen que aislar, se tienen que dejar de tonterías, se tienen que ser profesionales al 100%, los humos bajaditos, humildad y sencillez y a currar y a correr y poner la atención donde toca, igual que hacíamos el año pasado. Yo creo que puede venir bien estas 2 semanas para que todo el mundo, que se vayan los que se tienen que ir con las selecciones y que todo el mundo esté centrado. Porque está muy bien jugar al rock and roll y el rock and roll nos gusta y lo compramos. Pero si el rock and roll ya suena desafinado, entonces ya no nos gusta tanto. Y hoy se ha desafinado el rock and roll de Hansi Flick. Nombres propios, si queréis, poco, y acabo hablando del tema de Fermín en el podcast. Nombres propios, muy rápido. Lo de Joan García ya lo hemos dicho. Lo de Koundé no merece, no de momento, ser titular por delante de Eric García, que entiendo que es la competencia directa en ese lateral derecho.
Hoy he entendido por qué no estaba jugando. No creo que sea una cuestión física, ¿eh? Eric García a mí me ha gustado, la verdad. Creo que hay una gran diferencia en la salida de balón cuando juegan jugadores como Christensen, Eric García, Pau Cubarsí y cuando está Araujo. A mí me da la sensación, os lo yo diciendo siempre, me puedo equivocar, lógicamente, ¿no? Que creo que Araujo va a acabar siendo el cuarto central por inercia de este equipo. Y la verdad es que hoy Eric García, la salida de balón es impecable, se anima en ataque. Yo creo que el único de los de atrás con un oficio para estar en todas las situaciones hoy importantes, bastante más intenso que Christensen, que ha estado corrector, que no lo ha hecho mal, pero que ha sufrido, que Valde, que ya hemos dicho que estaba muy exigido, que Koundé también. Bueno, me ha gustado más De Jong que Pedri, casi os diría hoy. Mejor en campo abierto como siempre. Quizás ha sido el que mejor presión ha hecho del triángulo Dani Olmo, Pedri y De Jong, y eso me ha sorprendido, teniendo en cuenta que normalmente es por donde él cojea bastante. Olmo, no sé, he leído bastante en redes sociales que muy bien cuando ha jugado. Es verdad que da mucho al equipo, pero falla mucho de cara a puerta. Yo creo que esto es un problema que se tiene que verbalizar más y se tiene que hacer algo porque tiene y dispone de muchas ocasiones, y yo creo que eso le ha robado la titularidad indiscutible que parecía tener en un momento determinado si no hubieran sido por las lesiones. Se ofrece mucho, hace de conector muy bien, juega entre líneas fantásticamente, hoy habían espacios, los aprovecha, pero le falta esa chispa que por ejemplo tenía a estas alturas de temporada el año pasado. Y es verdad que Fermín, vamos a ver si se queda o no, tiene otras cosas, y es Fermín es un mediapunta quizá un poco diferente, conecta menos entre líneas, tiene más gol, pero entre ellos va a estar ahí esa lucha. Rafinha lo hemos dicho, Ferran Torres hoy bastante aislado. Bueno, Fermín cuando ha salido la verdad es que se le ha visto muy desacertado. Marcus Rashford lo ha intentado, pero sigue jugando con esa sensación de frialdad que ya hemos dicho, ¿no? Que es un jugador muy irregular, que a mí es la parte que menos me gusta de él. Creo que tiene un talento impresionante, una seguridad en sí mismo brutal, pero es cierto que es muy frío, ¿no? Y este Barça es un Barça, entenderme, muy caliente, donde aquí conectan mucho los jugadores emotivos. Y me genera dudas. O sea, ya sabéis que yo defiendo mucho este fichaje, creo que es un jugador de muchísimo talento, pero creo que su personalidad en el fútbol de Flick, vamos a ver cómo encaja, ¿no? Y ha salido Lewandowski un poquito más, ha hecho la verdad es que poca cosa. Bueno, pues eso. Joan García impresionante, muy buena noticia que el Barça tenga un portero de este nivel, que ha hecho un partido de 10, no se puede decir absolutamente nada, o sea, ha hecho un partidazo. El tema Fermín, y con eso acabo. A ver, yo esta semana he estado en silencio escuchando todo y leyendo. Digo, bueno, ya les daré la paliza cuando llegue el partido. Yo creo que mañana no va a haber movimientos y Fermín se va a quedar. Creo. Me podría equivocar, lógicamente. Dicen, no ha hecho un comunicado y tal, no sé qué. Bueno, Fermín tiene contrato hasta el 2029, creo. No sé por qué razón tiene que hacer un comunicado. Fermín es un muy buen futbolista que a mí me gusta mucho. Ya sabéis que después de su irrupción, yo soy mucho de la Masía, de la cantera, ya me conocéis, y creo que la Masía y la cantera cuando llegan se tienen que defender a ultranza, porque además en parte es la que ha sacado a este club de una situación muy compleja, ¿no? Nunca falla, prácticamente nunca falla. Y Fermín es un jugador que además ha tenido una evolución sorprendente para la mayoría de técnicos. Es un jugador que sigue creciendo, internacional con España, que está en un momento de forma, yo creo que óptimo. Pero también entiendo, y esto lo he dicho muchas veces, es que lo entiendo todo, las dos partes, que el club no puede seguir así económicamente. Y esto es evidente. Y que el Barça tiene que empezar a entender que no puede ir haciendo esas renovaciones si tiene un problema de fair play así. O sea, es que... Porque el problema ya no es de herencia, el problema es de gestión ahora ya. Porque ha pasado muchos años y ahora ya es el lastre de las renovaciones. Pero claro, si quieres ser competitivo tienes que renovar. Pero el Barça no puede estar gestionado como club económicamente con avales de sus directivos y vendiendo patrimonio cada año. Si es que al final ya no va a quedar patrimonio que vender. Es que cuando digo patrimonio me refiero a gestión a 25 años de áreas X, las que sean. No las voy a repasar todas porque no acabaríamos ni mañana.
y cosas así, 25 años, el otro paga 100 y gestiona el 25% de un área, el otro el 50%, tal. Al final pierdes fuerza a largo plazo y no puedes ir pagando futbolistas. O sea, el Barça tiene que llegar a un punto de gestión adecuada, tomar decisiones incómodas, y si eso pasa por vender a Fermín, pues se tiene que hacer. Digo Fermín, pero esto vale para la venta que tenga que ser X, la que sea, cuando se tengan que vender. O sea, el Barça tiene que aprender a vender. Esto es algo que es que el fútbol de hoy en día ya no es como antes. El Barça durante muchos años no necesitaba ser un club que vendiera bien, pero es que ahora ya ha perdido competitividad, porque el fútbol ha cambiado y hay una liga como la Premier que te arrasa. Entonces el Barça necesita, y esto yo creo que es muy evidente, llegados a este punto, saber vender y vender sin que sea una hecatombe, ni que se acabe el mundo. El problema también es que Fermín es un jugador, y esto, fijaos que aquí, ahora lo que voy a decir vais a entenderme seguramente respecto a lo que digo de la gestión, ¿no? Fermín es un jugador que explota, que hace una gran temporada con Xavi y tal, que todo el mundo coincide en el fútbol español en que es un jugador para darle recorrido. Yo creo que en el Barça se lo creen, pero no se lo acaban de creer del todo, porque en categorías inferiores es verdad que nadie acabó de confiar del todo en él. Lo ceden, él se busca la vida, hace una gran temporada, su evolución y su crecimiento está ahí, y la verdad es que yo me alegro mucho, y este tipo de jugadores que tienen una historia de lucha a mí me encanta. Pero fichas a Dani Olmo. Yo os dije en aquel momento que, viendo la situación económica del Barça, porque eso condicionaba el verano pasado, a Dani Olmo no se le tenía que fichar y que se tenía que apostar por Fermín. Quizá el año pasado el año no hubiera sido igual sin Dani Olmo. O sí, no lo sé, porque para mí tampoco hay tanta diferencia. Son jugadores diferentes, pero a nivel de rendimiento tampoco hay tanta diferencia. Dani Olmo es un jugador muy bueno, pero muy intermitente, muy irregular en muchos aspectos, y que no acaba de asentarse. Entonces, yo creo que este run está ahí. Entonces volvemos a la gestión del momento. No fiches a Dani Olmo, tienes a Fermín, y quizá no lo necesitas vender un año después o planteártelo. Dicho esto, creo que la posición que ha utilizado el Barça esta semana ha sido inteligente. Esto es muy viejo ya, los que llevamos ya unos años en esto ya lo hemos visto con diferentes presidentes. Aquello de, bueno, es una venta incómoda, impopular, pues es un jugador de la casa, querido, que además viene de fuera y habla catalán, esto gusta mucho a nivel de identidad de club, es un futbolista que a nivel de futuro creemos, ¿no? Todos que va a seguir creciendo. Creo que Fermín es un buen jugador, pero no va a ser un crack mundial. Eso también. O sea, yo le veo un mayor techo, por ejemplo, a Gavi que a Fermín. Fijaos lo que os digo. En contra de lo que piensa mucha gente. Cada uno tiene su opinión. Creo que ahí vienen jugadores como Dro por detrás, que ya se ve que es un futbolista que tiene un techo muy alto y que, bien llevado en el Barça, se puede afianzar y además juega en esa posición. Pero creo que el Barça lo ha hecho muy bien. Yo creo que el Barça ha dicho, bueno, si se quiere ir y viene el Chelsea y paga lo que nosotros pedimos, que sea el jugador que lo diga, que se quiere ir. No vamos a ser nosotros, mediáticamente, los que vamos a manifestar eso, porque nos van a dejar en una situación compleja. Y ahí sí yo creo que han acertado. Pero claro, el Chelsea, es que yo, hasta donde sé, no ha venido con una oferta de 70 millones de euros, que, viendo lo que está pagando el Chelsea y la Premier League, creo que es una cantidad adecuada y es lo que pide el Barça por este futbolista, ¿no? O sea, menos de esa cantidad me parece que es una ida de olla, es aprovecharse también de la situación del propio Barça con la situación económica. Que al final, en un momento dado, en el Barça acaben aceptando menos porque así no avalan los directivos y a los directivos ya les va bien y tal, puede pasar. Esperaos absolutamente todo mañana, quizá, o no. Yo creo que no va a haber movimientos, porque creo que Fermín se quiere quedar y ya está. Yo creo que Fermín se quiere quedar y los representantes son los que quieren trincar la comisión y son los que están presionando. Tengo la sensación. No sé, al final también es cierto que ese run ahí del ambiente con Gavi, etcétera, no sé hasta qué punto eso ayuda o no ayuda, y quizá en el club también más de uno dice, bueno, esta dinámica Gavi, Fermín y grupitos y tal se tiene que romper. Ese palo que le metió Flick a Fermín en un momento dado, públicamente, a mí me sorprendió mucho. Entonces yo creo que ahí se nos escapa algo. Pero esto no es Sálvame. O sea, esto es fútbol profesional, y aquí estamos para hablar de fútbol. Y ya suficientemente hacemos y perdemos tiempo hablando de la ineptitud en la gestión muchas veces del club.
Esto sirve ahora y hace 8 años, lamentablemente es que no avanzamos. Entonces, bueno, la pregunta, ¿venderías a Fermín? Si él dice que se quiere ir y pagan 70 millones, creo que es una buena venta. Pero, sobre todo, donde hay que poner el foco es en gestionar mejor el club para dejar de tener que plantearnos estas cosas de una puñetera vez. Pero es que siempre acabamos en el mismo lugar, me hago muy pesado, ¿no? Entonces, ¿deportivamente es una baja importante? Muy importante. ¿Que hay opciones que lo pueden suplir? Sí, pero no están tan hechas como Fermín. O sea, Dro puede dar un paso al frente, pero es un chaval muy joven, no le puedes poner esa presión. Tienes a Dani Olmo ahí, sí. ¿Te puede jugar Gavi ahí también? Sí, es verdad, y hay opciones en el centro del campo. Porque Casado entonces ganaría más presencia, hasta Bernal, que parece que quieren que tenga más presencia también. Gavi subiría más a esa posición de media punta, donde parece que él no está tan cómodo, parece que él quiere jugar más en ese al lado de Pedri, bueno. Pero bueno, hay opciones. Pero Fermín sería una baja importante. O sea, devalúas claramente al equipo respecto al año pasado. Si se cierra el mercado sin Fermín y sin Íñigo. Pero es que el Barça está como está. Y el Barça compra unas normas de una liga que está muy mal llevada, con un fair play que es lamentable y todo ese cóctel nos genera este tipo de situaciones que vamos a ver. Yo creo que mañana no pasará nada, insisto, pero vamos a ver, ¿no? Y cada 2x3 estamos igual y es agotador, sinceramente. En fin, vamos a ver qué pasa mañana. Parón de 2 semanas. Próximo partido, Barça-Valencia, el famoso partido. Lo han puesto a las 7 de la tarde, el domingo 14 de septiembre. El famoso partido de dónde se va a jugar, nadie lo sabe. ¡Sorpresa! ¡Ah! Es una sorpresa. Es que no, aquí no me puedo mojar, porque no os puedo decir nada. Es que no tengo ni puñetera idea. Son capaces de todo. Son capaces de todo. No sé. Spotify Camp Nou, quizá lo consigan finalmente. Están remando todos o intentando remar a favor de que se pueda hacer. El problema ya no es ese. El problema es el cómo has gestionado esto para llegar con esa incertidumbre. Veremos qué acaba pasando. 2 semanitas, volvemos con el podcast, si no ha pasado nada grave, que merezca un capítulo aparte. Un abrazo para todos, cuidaros mucho, adiós.